Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. La encuestadora mexicana Mitofsky hizo un estudio en el cual descubrió cuál es la ubicación de los presidentes latinoamericanos con relación a su popularidad o impopularidad. Ese resultado nos dio como primer lugar a Danilo Medina de República Dominicana, Juan Carlos Varela de Panamá, Juan Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia. Más adelante veremos los otros lugares de que ocupan otros presidentes de la región, y para analizar este resultado tenemos en primera instancia a Vladimir de la Cruz en nuestro estudio, analista internacional, a quien le damos la bienvenida. Saludos, don Vladimir. Bueno, igualmente, Ricardo, y a los queridos radioyentes, televidentes. Sí. Me parece que la encuesta es interesante, pero analizando el detalle de la encuesta, me parece que no hay elementos para hacer las comparaciones ni sacar las conclusiones que allí se establecen. Déjeme primero que nada, don Vladimir, ver en nuestra pantalla el cuadro que hemos elaborado en nuestro departamento de producción para que vayamos comentando después, como usted lo está haciendo, el resultado de cada una de estas posiciones. Ahí lo vemos, don Vladimir. Aparece en primer lugar Daniel Medina de República Dominicana, en segundo lugar Juan Carlos Varela de Panamá, Ecuador, y Rafael Correa y Evo Morales de Bolivia. Tal vez lo primero que deberíamos analizar es qué tan confiable es un estudio de estos. En principio debemos pensar que las encuestas son confiables, son sistemas de medición y que están probados por la experiencia de muchos años, no solo para el marketing político que podríamos llamar, sino también para los asuntos de mercado. Empieza más bien en el mercado, en la parte comercial, en la parte de venta, y de ahí se traslada a la parte política. Incluso uno de los primeros trabajos que se hacen en ese sentido es en aquella campaña de Richard Nixon de 1958, me parece, cuando por primera vez se usa la encuesta como un trabajo importante de imagen, e incluso se diseña una encuesta donde el candidato se vende como un producto, que dio incluso a la gestación de un libro que se llama Cómo se vende un presidente, hecho justamente por uno de los directores de la campaña de Richard Nixon, que después se fue un bestseller como un elemento clave para los análisis posteriores de ese tipo de trabajos y para los apoyos publicitarios a las campañas electorales. Entonces hay que pensar que son... Estamos en datos que podemos confiar en ellos. Podemos confiar en ellos, pero en este caso no es que no podamos confiar en ellos. Yo pienso que en este caso se hace una mezcla de datos que alteran de alguna manera los resultados. Permítame incorporar a don Daniel Matul, analista político, miembro de la Universidad de Costa Rica, con quien nos acompaña vía telefónica. Saludos, don Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos comentando en primer lugar la confiabilidad del estudio de la encuestadora Mitofsky con relación al resultado, a la ubicación de los presidentes de la región en este estudio. ¿Cuál es su opinión? Pues mire, yo creo que, digamos, la encuestadora es una de las encuestadoras de mayor reconocimiento en México. Hacen varios estudios de opinión y aunque tiene un enorme reconocimiento, para este caso de la evaluación que hacen a los mandatarios, ellos mismos aclaran en el documento que circulan que es solamente un instrumento más, ¿verdad? Es decir, que es un instrumento más y no significa que sea una verdad absoluta. No pueden haber otros instrumentos que evalúen de forma diferente, con otros parámetros y con otra metodología, y entonces ellos aclaran en el documento que es solamente un instrumento más, ¿verdad?, que pueden o no mostrar, digamos, la eficiencia y los logros de cada una de las evaluaciones que hacen de los diferentes gobiernos. Muy bien. Don Vladimir, estamos en el hecho cierto de que estas encuestas son primero que nada electrónicas y después lo cual supone un segmento de la población. Pero démosle confiabilidad. ¿Qué nos indica esto? Quisiera más bien señalar que el trabajo que ha hecho la empresa esta es una recopilación de encuestas. Correcto. Y saca un promedio de esas encuestas.
pero al mismo tiempo son encuestas que tienen distinto rango de medición. Por ejemplo, en esa franja que vimos de los presidentes sobresalientes, ahí se miden gobiernos con 24 meses y se miden gobiernos con 2 meses. Eso no es comparable, porque no se puede medir la gestión de 24 meses con una gestión de 2 meses. Y en ese sentido me parece que ahí altera totalmente, porque eso es comparar como papas con sandías. No se puede. Si uno quiere comparar papas, hay que compararlas con otras papas. O en el mismo rango, el mismo tiempo. Si vamos a hacer una comparación de gobiernos, hay que decir, bueno, en los últimos 3 meses, todos estos gobiernos, en base a las encuestas de estos últimos 3 meses, sobre un periodo determinado, y no hacer comparaciones donde puede haber rangos hasta de 89 meses, de 44 meses, en el caso de Costa Rica se miden 5 meses, etcétera. Este me parece que no es la parte comparable y me parece que produce no solo las diferencias cualitativas que da el informe, sino también diferencias valorativas que podrían no ser reales en términos generales. Si se hace una suma de todas las encuestas de esa naturaleza, pues tenemos el resultado que tenemos. Pero parece, don Daniel, que la misma encuestadora hace esa salvedad, ¿o no es así? Pues en la metodología no lo tiene tan claro, ¿verdad? Yo creo que si ahí no hay esa aclaración, tampoco está la aclaración, digamos, que uno lo va, de que es esta, digamos, como bien no señaló Vladimir, una agregación de otras encuestas, ¿verdad? Entonces, hay que buscar muy bien en la página, cosas que son generalmente la prensa o el público en general no lo hace, uno lo hace porque tiene curiosidad y porque quiere saber más o menos de dónde vienen esos resultados, pero hay que, digamos, bucear bastante en la página para llegar a la metodología, lo cual me parece que es como muy complicado para la gente en general llegar a, digamos, a eso. La gente lo único que ve es el resultado y una evaluación al presidente o a la administración de su país, ¿verdad? Entonces sí, es muy difícil llegar para la gente en general, llegar a cómo fue que se estableció esta medición que hoy se presenta aquí. Bueno, sin embargo, hemos considerado muchas veces, Vladimir, que la encuesta es la fotografía de un momento específico. Y en ese momento específico, ese es el resultado, el arrojo del resultado de la ubicación que está cada uno de esos gobernantes. En teoría digamos que sí, pero en el caso de Costa Rica me parece que no, porque están evaluando el mes de agosto y me parece que todavía en el mes de agosto no se habían publicado encuestas nacionales costarricenses sobre los primeros 100 días del gobierno de don Luis Guillermo Solís, de manera que no es evaluable. Ahí deben haber tenido otro tipo de criterios para tomar eso y hacer la comparación. Entonces, ahí es donde yo siento que hay una falla técnica en esta comparación de encuestas que se hace y en el promedio que se hace en relación a ellas para hacer el ranking, donde a nosotros nos colocan en el lugar número 14 de 19 sitios que hay en esa encuesta. Podríamos irnos, don Daniel, a buscar los casos más concretos en cuanto a la región. Parece que aquí Panamá e incluso Nicaragua tienen una muy buena ubicación, no así Costa Rica y Guatemala. No, Guatemala ni siquiera aparece en la encuesta. Sí. En esta. Me parece, en la información que yo tengo a la mano de esta encuesta no aparece Guatemala, que es muy raro. Que es extraño, curioso. Don Daniel. Sí, en el caso de Guatemala, efectivamente, el instrumento, digamos, el documento que circula en ellos, que hacen público, señalan a Guatemala como un país sin registro en esta medición, ¿verdad? Sí, Guatemala no aparece ahí y bueno, quedó excluida. Y después, en algunos casos, yo no veo mucha diferencia, digamos, de algunas evaluaciones que se han hecho, sobre todo las de Silvales, en relación con esto. Digamos, algunos, digamos, la diferencia es muy poca entre unas y otras, ¿verdad? Lo que sí habría que tener claro es, digamos, que de repente a nosotros nos parece muy alto la evaluación que tiene, digamos, un presidente de otro país, porque quizás aquí tengamos una mala imagen de él, pero eso digamos, son cosas distintas. Es una evaluación del país y no de lo que nosotros pensamos de esa administración. Muy bien. Esto es que, si usted ve en el ranking de mandatarios, Honduras y Nicaragua están muy seguidos, pero digamos, con Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras, tiene apenas 5 meses,
y Daniel Ortega tiene 89. Sí. ¿Verdad? Entonces ese tipo de diferencia sí, incluso está a la par de Evo Morales, que tiene 114 meses, y abajito de José Mujica, que tiene 54 meses, ¿verdad? Entonces ese tipo de diferencias, digamos, Michelle Bachelet aparece en el número 10 con apenas 6 meses. Entonces ese tipo de cosas pues llaman la atención de que no hay, digamos, una categoría por tiempo, sino simplemente por la evaluación, que se pudieran establecer las categorías que ellos establecen, esos 5 niveles, pero porque vamos a evaluar los presidentes que tienen menos de 10 años, esos que tienen más de 20 años, ¿verdad? Muy bien. Permítame ir a un corte, Daniel, y cuando regresemos vamos a analizar en función de los resultados impredecibles o imprecisos aún si se quiere, qué nos dice la ubicación de cada uno de estos gobernantes en ese ranking. Vamos a un corte y regresamos en esta edición de Al Cierre.